Bendiciones. Seguimos comentando las cartas paulinas. En esta ocasión vamos a continuar con las cartas pastorales, ¿sí? Que son las cartas a Timoteo, primera, segunda de Timoteo, y Tito, ¿sí? Que son las cartas pastorales. Y también vamos a hacer el comentario a la carta a Filemón, ¿sí? Las cartas pastorales son conocidas, ¿no? Como estas que nombrábamos y se escribieron en los años 61, 62 y 67, la segunda carta a Timoteo en el arresto final del apóstol Pablo ahí en Roma cuando fue acusado, ¿no? por el emperador Nerón, ¿sí? Acerca del incendio que hubo en Roma. Bueno, fue acusado ya legalmente, no fue una acusación donde, una apelación, perdón, donde que él apeló a Roma como la primera vez, sino que esta vez fue acusado, ¿sí? Por ser el líder de los cristianos y fueron los cristianos los que fueron acusados de este incendio. Pero bueno, segunda de Timoteo es una carta muy sentida de parte del apóstol hacia este discípulo amado, apóstol ahí en la iglesia de Éfeso, que se quedaría, ¿no? Ahí bajo esa iglesia. Pero estas cartas, primera de Timoteo, Timoteo, ¿no? Había sido, era un hijo de, como ustedes saben, de madre judía y padre griego, ¿sí? Ahí nació en Listra, ¿sí? Su mamá se llamaba Eunice, su abuela Loida, como el apóstol lo nombraba, ¿no? Y lo animaba a guardar la fe de sus madres. Entonces, pero fue un hombre que recibió profecías para ser confirmado en el ministerio, ¿no? Dios lo había escogido ya como un siervo, ¿sí? Los ancianos y Pablo lo apartaron, ¿sí? Se convirtió en un íntimo colaborador de Pablo y un hijo verdadero en la fe, le llamaba, un hijo que seguía su ministerio, su propósito aún, su obediencia, en la misma línea, ¿no? De pensamiento y de revelación. Era un hombre que manejaba también la doctrina, porque fue el encargado de dar los lineamientos doctrinales a los obispos o los pastores que estaban en la iglesia en ese tiempo. Recuerde que la iglesia no estaba formada como hoy, con edificios particulares, donde la iglesia se reúne, sino que la iglesia aquí en Éfeso, sobre todo, estaba formado por mucha gente, pero se formaban en lugares familiares, en las casas, ¿no? En cada casa había un pastor, un líder, en este caso, bueno, al apóstol, en este caso Timoteo, funcionaba como apóstol en dar las instrucciones a los obispos, ¿sí? Bueno, él acompaña, ¿no? En los viajes a Pablo, a Troa, a Filipo, a Tesalónica. Cuando son expulsados de Tesalónica van a Berea y donde él permanece y Pablo lo manda a llamar para que fuera a Atenas, ¿no? Esto lo relata el libro de los Hechos. Luego Pablo lo envía de vuelta a Tesalónica porque él estaba preocupado por la iglesia y cuando pues regresa, ¿no? Trae noticias de la iglesia, ¿no? Pero Timoteo se une a Pablo en las redacciones, también es coautor de las epístolas a los tesalonicenses y en otras más, ¿sí? Ya en el tercer viaje misionero, Pablo envía a Timoteo desde Éfeso a Corinto, ¿sí? En donde ahí también participa de la redacción de esta epístola, ¿sí? Bueno, son compañeros de viajes apostólicos, ¿sí? Siempre Timoteo, bueno, parece haber tenido un carácter
más reservado, más tímido, ¿sí? Y también tenía tal vez problemas de salud, no así como Tito, que parece que era más, tal vez más temperamental, más preparado para enfrentar y hacer una defensa de la fe frente a grandes, tantos maestros, falsos maestros, ¿no? Que habían, que se enfrentaban, ¿no? Con fábulas, con engaños, para engañar a las pequeñas congregaciones, ¿no? Entonces, dice que, bueno, la tradición dice que Timoteo termina como pastor en la iglesia de Éfeso luego de la muerte de Pablo, y que también se une al ministerio de Juan, que también estaban ahí en Éfeso, ¿no? Cuando Juan termina en Éfeso escribiendo el Apocalipsis y las cartas que él escribe, ¿no? Éfeso es la ciudad donde Pablo había hecho una gran obra, ¿sí? De hecho, la carta a los Efesios era una carta doctrinal concerniente a la iglesia, ¿no? Cristo y la iglesia, la función de la iglesia según Cristo, ¿no? Entonces ahí se dejan muchos principios de estructura de la iglesia, ¿sí? Ahí pasó el apóstol unos 4 años, escribió esta carta y eh, esta epístola se la envía a Timoteo, ¿ah? Para ordenar la obra en la iglesia de Éfeso particularmente, ¿sí? El motivo de la epístola es justamente esto. Escribe Pablo las instrucciones acerca de la labor apostólica de Timoteo, lo que tenía que hacer, ¿no? Aquí la iglesia de Éfesos era una gran cantidad de gente había creído en el Evangelio. Pablo había hecho un trabajo de evangelismo y de conversión de judíos y griegos, ¿no? Y gentiles, ¿sí? Y ya al punto tal de que los templos paganos ya no tenían la popularidad que tenían antes, ¿no? Estaban casi abandonados por el éxito de la iglesia de Éfeso y el ministerio de Pablo en esta ciudad, ¿sí? La situación de la iglesia, bueno, era como te decía, estaban en lugares pequeños, ¿sí? No tenían grandes congregaciones, pero sí habían muchos grupos pequeños en los hogares, de que cada uno tenía su propio liderazgo. Por eso se dice que en Éfeso había muchos pastores, ¿sí? Había muchos obispos, ¿sí? Y la tarea de Timoteo, de parte directamente de Pablo, era dar un entrenamiento, ¿sí? Para estos líderes, ¿sí? No habían seminarios ni institutos bíblicos, sino que había una labor directa con personas que se disponían a servir al Señor con santidad, con unción, pero probablemente eran personas sencillas que necesitaban también una instrucción doctrinal, ¿sí? Eh, y una advertencia principalmente a los falsos maestros que Pablo había advertido, ¿no? Y siempre advirtió acerca de estos lobos rapaces que causan estragos en la iglesia, ¿sí? Son los mismos que Tito tuvo que luchar ahí en la isla de Creta, ¿no? En la iglesia de los cretenses. Siempre usaban enseñanzas apócrifas de genealogías judías concerniente al Antiguo Testamento, ¿no? Tal vez usaban mentiras acerca de que ellos tenían alguna ascendencia con respecto a Jesús, a David, ¿no? Y reclamaban la autoridad, ¿sí? Entonces, bueno, Pablo, cuando escribe esta carta, ¿no? Él habla acerca de personas que le hacían la guerra, ¿no? Gente que había sido tal vez íntimo de ellos, pero luego se desvían, apostatan de la fe, ¿sí? Por intereses, ¿sí? Dejan de predicar el evangelio verdadero, ¿sí? Como es este tal Alejandro,
o Himeneo, ¿no? Eh, Pablo siempre tiene una conciencia de, de la culpa que él manejaba, ¿no? Si bien entiende el perdón del Señor, pero no podía sacarse el asesinato de Esteban, ¿no? Por eso él comienza a hablar del Evangelio y él se reconoce de alguna manera el primer salvo de los pecadores, que él habla, dice, yo soy el primero de estos salvos, de estos pecadores, ¿no? Que Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero, ¿sí? Vemos la humildad de este apóstol que escribe siempre como un servidor, no uno que viene a ser servido, a reclamar autoridad ni un lucro a través del mensaje de Cristo, ¿sí? Entonces habla Pablo acerca del respeto y la intercesión por los reyes, aunque paganos, aunque incrédulos, él los reconoce como en eminencia, ¿sí? Para que haya paz en esos lugares. Recuerden que aún Jesús se sometió a Pilato, a Herodes, y a las autoridades totalmente ilegales o que no tenían que ver con la verdadera autoridad del reino de los cielos. Él era el rey de reyes, el señor del universo, y fue juzgado por hombres pecadores, ¿no? Pero bueno, el Señor nos pide esta intercesión como iglesia por la paz de los lugares donde trabajamos como iglesia, ¿sí? Habla de consejos acerca de las mujeres, de las mujeres con respecto a su vestimenta, y bueno, y también los requisitos para los obispos, ¿sí? Recuerden que los obispos eran los encargados, ¿no? De las casas, no podía ser un neófito, tenían que estudiar la palabra, las escrituras, las raíces del Evangelio, el propósito de la iglesia, el deseo del Espíritu Santo, ¿sí? Y saber bien discernir también las falsas enseñanzas, ¿sí? Así también los requisitos de los obispos o de los diáconos, perdón, ¿sí? Y bueno, también vuelve a recalcar a las ancianas, a las mujeres, ¿sí? Y bueno, vivir piadosamente, ¿no? El hecho de vivir piadosamente, ¿sí? Habla de la apostasía, ¿sí? No era común en este tiempo, cuando la gente se convertía, entiendo que era otro tipo de cultura y otro tipo de gente. La persecución era una amenaza de muerte y de hecho ellos se enfrentaban a la muerte, ¿no? Y no era una persecución ideológica como tenemos nosotros tal vez, era una persecución más feroz, ¿sí? Y por eso la conversión también era más comprometida, pero también había gente que se volvía al mundo, ¿sí? Inclusive un discípulo lo abandona y se amó más el mundo y se fue, ¿no? Entonces, él habla de los postreros tiempos, no habla de ese tiempo actual, pero sí advierte que en los postreros tiempos apostataría mucha gente de la fe dentro de nuestras filas, siguiendo a mentiras y doctrinas de demonios, ¿sí? A hipocresía, mentira, bueno, y diferentes doctrinas que aparecen saliendo del cristianismo, ¿no? Pero son gente que no permanece en la humildad del siervo de Dios, ¿sí? La apostasía tiene siempre un origen de mentira, un origen del error, de tergiversar la palabra, de acomodar la palabra de acuerdo a la conveniencia. Cuando un siervo de Dios encuentra una tentación de manipular personas, de engañar y de estafar emocionalmente a los hijos de Dios, ¿no? Comienza a aprovecharse de la buena fe de los cristianos y sabemos que bueno, las ovejas sin un pastor son víctimas de lobos rapaces. Por eso la lucha tan fuerte del apóstol Pablo, este dolor por los falsos maestros, las falsas doctrinas,
porque habían intenciones dañinas de romper con congregaciones, ¿sí? Gente que realmente quería aprovecharse de la fe de la iglesia, ¿no? Y de este impacto de demostraciones de poder del Evangelio, ¿sí? Decían ser cristianos, por supuesto, los falsos maestros, como hasta el día de hoy, ¿no? Falsos maestros que hoy tienen a las multitudes engañadas en un Evangelio que termina sacando a Cristo del protagonismo, y se ponen ellos, por supuesto, y hablan más de ellos que del Señor Jesús, ¿no? Comienzan a crecer en fama y en influencia, y usted sabe muy bien que hoy pasa eso, ¿no? Entonces, este origen de mentira, de la apostasía, ¿no? La apostasía cuesta un poco discernirla, pero cuando se ve el fruto, ya la iglesia está metida en medio de filosofía, donde tiene que discernir y tiene que realmente volver a depurar la verdadera doctrina. Siempre por eso la importancia de la Biblia, ¿no? Y que un buen ministro sepa combatir y discernir el error cuando se está extendiendo y quiere contaminar la verdad sencilla del Evangelio, ¿sí? Hay que exhortar, hay que enseñar la palabra, ¿sí? La Biblia, leyéndola simplemente es un trabajo que la Biblia hace sola. Recuerde que cuando la iglesia dejó de usar las escrituras, se comenzaron a fabricar dogmas, ¿sí? La iglesia medieval, la iglesia católica, la iglesia papal hasta el día de hoy tiene esos errores, ¿no? Donde la Biblia para el pueblo cristiano de esa franja, la verdad que es ajena, no conocen la Biblia. ¿Sí? Hay cristianos que no conocen la Biblia, que se guían por los dogmas, por la tradición, pero no saben de la Biblia. Entonces son víctimas de la mentira, aún de mentiras del anticristo, ¿no? Porque el evangelio que ellos creen fracasa en responder a ciertas mentiras, ¿sí? Bueno, el capítulo 5 de 1 de Timoteo habla acerca de las viudas y también sigue hablando acerca de los requisitos de los ancianos, con respecto a la atención de las viudas, ¿no? También de los esclavos. El cristianismo fue quien colaboró en este tiempo para abolir la esclavitud, ¿no? Donde Pablo animaba a los amos a ver a los esclavos como hermanos, y también a los esclavos a obedecer y a no intentar tal vez liberarse, sino permanecer en esa libertad espiritual que el Señor nos daba. Y bueno, esto motivó a llevar el amor fraternal, y aún ese amor fraternal daba un fruto de libertad real en los esclavos, ¿no? Muchos cristianos dejaron libres a sus esclavos, ¿no? Inclusive, bueno, la carta de Filemón, que ya la vamos a comentar enseguida, habla de una historia, ¿no? Un esclavo, Onésimo, escapándose, robándole un dinero a su amo, y bueno, Pablo intercediendo por él. Pero bueno, un tema también que corrompe mucho a la doctrina en la iglesia, y que el apóstol lo toca aquí, es el amor al dinero, ¿no? Que a veces inclusive iglesias, por tratar de obtener recursos o más ingresos, incurren en falsas enseñanzas, ¿no? En envidias, pleitos, blasfemias, también que dice el amor al dinero, ¿no? Es la raíz de todos los males, ¿sí? Pero bueno, aconseja ahí a ese apóstol Timoteo en esta tarea de afirmar y establecer la plomada correcta ahí en la iglesia de Éfeso, de que este hombre tenía que huir de esas cosas, ¿sí? Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, de pelear la buena batalla, ¿no? De mirar siempre en las cosas eternas, de poner la mirada en la venida del Señor, ¿sí? En santificarse, ¿sí? En ver cómo el Señor Jesucristo
también lo hizo, ¿no? Peleando y dando buen testimonio delante de Poncio Pilato, aún de esa autoridad terrenal, ¿sí? Que él se guarde también, ¿no? Para la venida del Señor Jesucristo de la misma manera, ¿sí? Timoteo debía guardar, ¿sí? Guardar su testimonio, ¿sí? Y exhortar aún a los ricos, a los pobres, a que no sean altivos, ¿no? Y tratar de tratar a los creyentes, ¿sí? Como niños o como nuevos creyentes y hacerlos crecer, y también afirmar a los obispos sin eh, usar una clasificación socioeconómica, ¿sí? Cuando estamos en la fe tenemos que ver a los creyentes y darle la misma exhortación, sean pobres, sean ricos. Tenemos que ver, ¿no? Vernos como los encargados del crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con esas clasificaciones, ¿sí? Entonces, bueno, segunda de Timoteo es una carta donde el apóstol Pablo ya da las últimas palabras, ¿sí? Donde es una carta muy sentida, donde el apóstol se despide, donde él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, fue justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿sí? Él ya estaba prácticamente condenado a muerte por este delito que lo habían acusado falsamente, ¿no? Eh, Ahí él fue encarcelado cuando estaba, una vez fue absuelto, la primera vez fue absuelto, ¿no? Pero la segunda vez, cuando él estaba ahí en Asia Menor, él fue arrestado y llevado a Roma, ahí en el año 67. Esta carta fue escrita cuando él estaba previo a ser martirizado, ¿no? Y bueno, el trasfondo de esta epístola es ahí en el año 64, cuando la ciudad de Roma fue destruida por el mismo emperador romano, Nerón, que quería reedificarla, quería volver a construirla con mayor esplendor, o construirla, hacer nueva la ciudad, ¿no? Para lo cual tuvo que destruirla, ¿no? Y bueno, él la incendia y acusa a los cristianos de quemar Roma y comenzó a perseguirlos, ¿sí? Y bueno, con Pablo como el líder mundial del cristianismo fue acusado, fue arrestado, ¿no? Pero Pablo, cuando él escribe esta carta, aunque fue arrestado injustamente, aunque comenzó a estar solo, era la persecución muy fuerte, aún estar con Pablo e ir a Roma a visitarlo, aún los que estaban con él corrían riesgo de muerte. Por eso él estuvo solo en Roma. Pero Pablo no se veía triste, ni cabizbajo, ni quejándose de la vida que él había sembrado en Cristo, sino que él veía la victoria por delante, ¿sí? Él estaba a punto de ser reunido con su Señor, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Él había amado y servido a su vida, toda su vida con tanta devoción. Entonces esta carta de despedida es una carta de un gran hombre del Señor, esforzado, gran guerrero, que se despide con júbilo y con un grito de victoria, ¿sí? Eh, Él comienza la carta, ¿no? Escribiendo siempre salutaciones y las oraciones que él, que él tenía, ¿no? Hablando un poquito de lo que él era: predicador, apóstol, ¿sí? Un misionero, un apóstol que, bueno, tenía la autoridad de parte del Señor, un maestro, un instructor acerca de la doctrina. Y bueno, él se definía así: predicador, apóstol y maestro a los gentiles, ¿sí? Eh, los falsos maestros, ¿no? Comenzaban
a usar el arresto de Pablo para desprestigiarlo, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo también se ve en la obligación de seguir exhortando a esta iglesia a que sigan creyendo en la fe, ¿no? A pesar de tomar partido y de predisponer a la iglesia contra él, ¿sí? Cuando él necesitaba más que nunca el amor de la iglesia, ¿no? Él tiene que seguir luchando por la doctrina, la buena revelación de Jesucristo, ¿no? Eh, Entiendo que hasta el día de hoy tenemos que seguir luchando por la buena revelación de Jesucristo. Si bien no estamos en las mismas condiciones del apóstol, hoy nuestra realidad como iglesia, como predicadores del Evangelio, no es la misma que este pionero, que este hombre que fue sembrado en vida, ¿no? Dio su vida como mártir. Hoy estamos también teniendo una presión de parte del mundo de querer sacar al cristianismo, ¿sí? Vemos el avance de otras religiones que son violentas, ¿sí? Ahí en Europa, en Estados Unidos, pero bueno, aquí en estas partes del mundo, gracias a Dios, tenemos la libertad, pero tenemos que aprovechar esta libertad para dar aún más luz acerca de la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. ¿Sí? Aún entre nosotros hay doctrinas que por ahí desfasan el mensaje de Cristo y confunden al cristiano con respecto a la paternidad, sobre todo a la paternidad celestial que tenemos los creyentes hoy en día, ¿no? Hay un mensaje que desvía un poco la mirada, bastante la mirada de los cristianos, sacan la mirada de Dios y la ponen en los hombres, ¿no? Que a veces encargados de cuidar, muchas veces se quedan con la iglesia, ¿no? Y dirigen las miradas hacia ellos y no hacia el trono, hacia el Señor, ¿no? Hoy también es tiempo donde gente se va a robar la iglesia, ¿sí? Otra vez caigo en el ejemplo de la iglesia de la Odisea, que esos líderes le habían robado la iglesia a Jesucristo, ¿sí? Es en este tiempo también donde eh, esa doctrina, ¿no? Tenemos que también estar siempre hablando de Jesús, de Cristo en nosotros, ¿sí? Cuando usted ve que el predicador habla más de él y deja a Cristo tal vez en segundo lugar, tenemos que estar atentos, ¿no? A la doctrina también, ¿sí? El consejo a Timoteo es que no se enrede en las cuestiones civiles, que viva también de las ofrendas, ¿sí? Que soporte también los sufrimientos, como Pablo soportó esta falsa acusación, que viva como un soldado, ¿no? Que soporte los sufrimientos, pero también eh, las, los padecimientos, las penalidades del soldado, ¿no? Que espere en el tiempo, que todo lo que él siempre lo va a cosechar, que todo lo que él trabaje va a traer fruto, ¿no? Como el obrero, que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Así que se aparte, ¿no? De toda la gente que anda en iniquidad, aunque muchas veces se decían ser cristianos, ¿no? Eh, Habla de otra vez de Himeneo, de Fileto, gente que se desvió de la verdad, ¿no? Y salían con otras herejías, ¿no? Que, que el Señor y el apóstol Pablo estaba pidiendo, ¿no? Que la iglesia sepa discernir, ¿no? Huye de las pasiones juveniles, también les dice, ¿no? Bueno, recomendaciones para el carácter del siervo de Dios, que no tiene que ser contencioso, amable, aun cuando contiende por la verdad, manso para los que se oponen, dice, ¿no? Tratar de corregir aún a los opositores con la paz del Espíritu Santo, ¿no? No caer en los lazos del diablo, ¿sí? Eh, entonces, esta, esta carta, ¿no? Tan sentida del apóstol, ¿no? También
se traslada a los últimos tiempos, donde habrán amadores de sí mismos, dice, habrán hombres amadores de sí mismos que estarán entre la iglesia, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, a hoy le podemos agregar narcisistas, ¿no? Desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores a la doctrina sobre todo, a Jesucristo, ¿sí? Porque impetuosamente, ¿no? Están dividiendo la iglesia. Infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, como ángel de luz, pero negarán la eficacia de vivir una vida en santidad. Esa es la piedad, ¿sí? Bueno, por supuesto que para combatir, ¿no?, la falsa doctrina, la mejor herramienta es la Biblia. La mejor herramienta es la Escritura, dice, toda la Escritura, ¿sí?, es útil para redarguir, es inspirada por Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso Timoteo estaba encargado, ¿no?, de capacitar a los obispos, ¿sí?, para que no apostaten de la fe, para que sepan que la amenaza de los que pretenden ganar, tener ganancias en dinero, en fama, por Jesucristo, ¿no?, por la fama del Evangelio, ¿sí? Pero bueno, la Biblia es el antídoto contra la apostasía. Por eso tenemos que encargarnos de que la iglesia no solamente reciba liberación, sanidad, milagros, sino que también sea capacitada en la doctrina del cristianismo verdadero, en la verdad de la palabra, ¿sí? Bueno, las últimas palabras de Pablo en esta epístola son una despedida de Timoteo, pensando que ya no lo iba a ver más, ¿sí? La última carta, por eso le ruega que fije su mente en el día de la venida del Señor y que predique a Cristo con diligencia, con constancia, con pasión, ¿sí? Otra vez, ¿no?, les habla de los falsos maestros que realmente eran una piedra en el zapato en Pablo, ¿no? Tal vez Pablo temía, ¿no?, pensar de que todo su sacrificio, su esfuerzo, se veía amenazado por gente oportunista, ¿no?, que venía ya cuando Pablo ya había sacrificado su tiempo y había formado la iglesia, y venían falsos maestros que querían aprovechar la congregación para decir que eran alguien, ¿no? Entonces, así como estos pájaros, ¿no?, los tordos, que se hacen nido en nidos ajenos y aprovechan el trabajo de otros, ¿no? Entonces él tenía ese temor de perder el fruto, ¿no? Y le encargaba a Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? Entonces es tan importante la doctrina que hace huir a los falsos maestros, que son siempre gente sensual, gente de su propia concupiscencia, como dice el apóstol, que comienzan a hablar de cosas fabulosas, fábulas, pero que quitan a Cristo como protagonista, ¿sí? Entonces, bueno, ya Pablo se despide, ¿no? Se despide y encara este viaje hacia la trascendencia, hacia estar en los brazos del Señor Jesucristo. ¿Sí? He ganado, dice, he guardado la fe. Entonces, bueno, esta es un comentario, ¿no?, de las cartas de
a Timoteo, ¿no? Ahí en esa iglesia de Éfeso, ¿sí? Por otra parte, ¿no? Había otro discípulo del mismo carácter o del mismo sentir, ¿no? Del apóstol, de llamarlo verdadero hijo en la fe, la carta al apóstol Tito, ¿sí? Sí, Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Es una carta muy parecida a Primera de Timoteo, pero con otro público, son la iglesia que estaba en la isla de Creta, ¿no? Que también tenían que recibir las instrucciones de parte del apóstol y donde Tito tenía que exponerla, ¿no? A los pastores, a los encargados de las casas, de las iglesias que habían formado, y bueno, tenían que tener las mismas recomendaciones de los ancianos, ¿no? De las mujeres, ¿sí? Y también habla también acerca de los habladores, los falsos maestros, ¿no? Que habían, ¿no? Y que eran muchos, dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores mayormente de los judíos, los de la circuncisión, ¿no? Que venían con fábulas y decían que eran los verdaderos hijos de Abraham y que querían que sus credenciales biológicas sean tenidas en cuenta, ¿no? Más allá de los certificados espirituales que Dios nos da a través de la circuncisión del corazón, ¿sí? La circuncisión del corazón que la iglesia cristiana tiene es la mayor certificación de autenticidad delante de los cielos, ¿sí? Un cristiano que está circuncidado en el corazón cumple la ley, no como los circuncidados físicamente que se olvidan de la ley luego, ¿no? Y no pueden cumplirla, ¿no? Lo que los cristianos llenos del Espíritu Santo tienen una marca y su corazón sangra y luego cicatriza cuando aprendemos a vivir en santidad, ¿sí? Es la marca verdadera, la verdadera circuncisión que también Pablo enseña en la carta a los romanos, ¿sí? Bueno, los cretenses habían sido acusados por un profeta que eran mentirosos, glotones, bestias, así que Tito tenía que también adoctrinarlos, enseñarlos, exhortarlos, ¿sí? Para que vuelvan, ¿no? de las mentiras y que sean puros, ¿sí? Y que bueno, que se purifiquen en la palabra, ¿sí? Parece que, bueno, también Tito tenía este carácter para taparles la boca y tenía la capacidad también del conocimiento de la doctrina para taparle la boca a estos falsos maestros, ¿sí? Eh, enseñar doctrina, ¿no? Habla de las ancianas, de la reverencia, que las ancianas también tenían que transmitir el conocimiento a las mujeres jóvenes, ¿sí? Eh, entonces, habla también de los requisitos, de la santidad que la iglesia debe tener, ¿sí? Que habla también de la buena obra. Si bien sabemos que la salvación es por fe, y esta es una parte de la doctrina del Evangelio de Pablo y del Evangelio cristiano, ¿no? Pero también tenían que haber buenas obras, ¿sí? Para tener buena imagen delante de los gobernantes, delante de los incrédulos, para que no haya difamación también, ¿sí? No tenían que ser pendencieros, amables, mostrando siempre mansedumbre para con todos los hombres, dice el apóstol, ¿no? Entonces, aún habla de que deseche a la gente que anda discutiendo y trayendo divisiones en la iglesia, ¿no? Que una vez de tratar de hacerlos entrar en razón, cuando es inútil ese intento, el apóstol Pablo dice, desecha a esa gente luego de amonestarlos, ¿no? Entonces, bueno, la carta a Tito es acerca de las instrucciones a la iglesia de Creta, ¿no?
Bueno, Tito también era un converso griego bueno, Pablo lo consideraba un líder cristiano sabio, discreto, ¿sí? Que lo envió a la isla de Creta, ¿sí? Luego dice la tradición bueno, se convirtió en el obispo de Creta y murió en paz en una edad avanzada, ¿sí? Entonces, bueno, son instrucciones a la iglesia de Creta, a la iglesia de Creta bueno, necesitaba también eh, la presencia de un siervo de Dios, un discípulo de Pablo, un apóstol, ¿sí? Un apóstol también, Tito, ¿sí? Un enviado de parte del Espíritu Santo, ¿sí? La carta a Filemón es una pequeña carta de un pedido muy especial del apóstol Pablo hacia Filemón, un hombre que tenía la iglesia en su casa, un hombre bueno, tenía una buena posición económica, pero que Pablo le había dado el Evangelio y la salvación, y que, bueno, por supuesto le debía a Pablo de alguna manera esta salvación, ¿no? Eh, Entre comillas, porque, bueno, sabemos que Dios da la salvación, pero bueno, había un trabajo del hombre y que, bueno, si Pablo pudiese interceder por este otro hombre llamado Onésimo, que al parecer había sido un esclavo de la casa de Filemón y que, bueno, le había sustraído un dinero y había huido, y luego de que se le acabó el dinero, ¿ah? Se encontró con Pablo ahí, y bueno, se conoció, y bueno, también este hombre llamado Onésimo se arrepintió, ¿no? Y tenía un gran talento también, era un hombre útil para la obra, y, y también fue vendido como esclavo, ¿no? Y también fue útil para Pablo. Y Pablo intercede por este esclavo fugitivo, porque él quería volver a la casa de Filemón, y le ruega que lo recibiera como, Pablo le ruega recibirlo como a mí mismo, ¿no? Y si algo te debe, yo te lo pago, y si no, ponelo a mi cuenta, le dice. Así que, bueno, Onésimo consiguió encontrar a Pablo ahí cuando estaba en Roma, y bueno, pasaron ahí un tiempo, pero, pero bueno, eh, Pablo escribe esta carta a Filemón para que Onésimo sea recibido como ahora un hermano en Cristo, ¿no? Se había convertido al Señor, ¿sí? Entonces, esta intercesión, este ruego de perdón, y que, bueno, la ley romana condenaba a muerte al esclavo que huía, ¿no? Y que el apóstol suplica, ¿no? Que lo reciba como hermano en la fe, incluso dice como a mí mismo, dice, ¿no? Entonces, bueno, la tradición dice que Onésimo fue recibido, fue perdonado, y que luego aún se convirtió en el obispo de Berea, ¿no? Bueno, este es el comentario, lo que trata la carta eh, de Filemón, ¿no? Es una pequeña carta de perdón, de amor, de fraternidad, de libertad, sí, de hermandad, que colaboró también para eliminar la esclavitud, ¿sí? De recibir un esclavo como hermano y darle la libertad, ¿sí? Yo, se entiende que, bueno, que Filemón le dio la libertad, ¿sí? Así que bueno, estos serían los comentarios de las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Las cartas pastorales, también bueno, de Filemón. Así que bueno, hasta aquí este breve comentario bíblico panorámico. Continuamos luego con la carta a los hebreos.